Ustedes lavan sus ropas con el agua que juntan, cocinan con todo eso. Recolectamos lo que lavamos la ropa para el baño. ¿Su necesidad es dónde lo hacen si no tienen desagüe? En el silo, pues. Y ese silo cuando se llena. Pero si ya se calcula y se tiene que hacer otro. ¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a otra aventura más del Cha. En esta ocasión nos encontramos en la entrada de Cieneguía, frontera con la entrada de Manchay y con el distrito de Musa, que pertenece a La Molina. Nos han contado de que en este lugar hay un distrito, el más pobre de toda la zona. Lo que vamos a ver es extrema pobreza total, que este lugar se ha quedado atrapado en el tiempo. ¿Por qué? Porque aún no ha desarrollado absolutamente nada, ¿no? Así que sin nada más que decir, mi gente, acompáñenos en esta nueva aventura y a descubrir lo que encontramos en el camino. Mira, y lo que podemos ver es que la gente está destruyendo, comiéndose la parte del cerro. Aquí esto lo venden y acá construyen, así como acá, por ejemplo, ¿no? Que está con esteras, mira. Mira, le han cementado el lugar. Han puesto un pequeño baño. Está con esteras, pero todavía no está terminado. Y justo entre el cerro, mira. Y las casas que están construidas encima, mira. Al filo, mira. Al filo. Eso de ahí se come un poco más y la casa queda prácticamente en el aire, ¿no? Bueno, este lugar también nos han contado de que no tiene desagüe. Y la gente tira sus aguas con lo que se duchan, con lo que lavan, lo desaguan afuera. Como todo es tierra, se ha formado ya el lugar como una especie de canaletas, ¿no? Como riachuelos de aguas residuales, ¿no? Y podemos sentir ya el olor de esas aguas residuales, ¿no? Y podemos verlo también, ahorita se lo vamos a mostrar, miren. Miren, todas estas aguas son de las que lavan ropa, de meados, de todo. Todo, viene el agua desde allá, los tiran, todos salen, todas las personas que viven acá salen afuera con sus baldes y los tiran, ¿no? Y eso se ha formado ya una canaleta, miren. Esto va hasta acá, miren. Miren, por allá. Miren. Ya se ha formado una canaleta ya. Y miren hasta dónde va. Esto por allá. Todas las casas, la mayoría tiene su rotoplas, ¿no? Su cisterna. ¿Por qué? Porque acá no hay agua potable. Acá vienen, nos cuentan que acá viene una vez por semana la cisterna y reparte agua, ¿no? Están prácticamente en el cerro, ¿no? Mira, un hueco en el cerro, casa de madera, mira. Aún no hay carretera, ¿no? Mira, supuestamente esto iba a ser como una subida que conecta con la pista de allá, pero no lo han terminado, ¿no? Bueno, lo curioso que vamos a ver acá es que las casas están metidas dentro del cerro, ¿no? Es como si al cerro lo hubiesen tajado, dándole forma, le hubiesen sacado un pedazo de cerro y han metido casas para construir casas de madera o de triple A, y unas construidas y otras no, ¿no? Como podemos ver la que está atrás nuestro. Miren. Casas de madera metidas encima metidas entre el cerro prácticamente, ¿no? Con su rotoplas. Miren su escalera, que es de una escalera de madera, ¿no? Para poder subir a su casa. Y el agua lo sacan desde ahí con un caño y ahí llenan. O sea, no tienen agua, ¿no? Este lugar. Tampoco tienen desagüe, miren. Metida dentro del cerro, ¿no? Acá hay otra, por ejemplo, que está metida también dentro del cerro. No sé si está acabado. No, no está acabada. Hasta arriba, mira, han hecho su segundo piso, mire.
Primer piso acá, segundo piso más arriba, pero en el medio está puro cerro, todavía no lo han tocado, ¿no? Y aquí tienen con su buzón también, por si quieres dejarle una nota o una carta o una encomienda, ¿no? Mira. Bueno, un amigo con el que me crucé y no me pidió que por favor no lo sacara, no quería salir en cámaras. Respeté su decisión, pero les pregunté unas cosas y me contó prácticamente de que arriba, eso que está allá, ese tanque, están construyéndolo para poner este sistema de agua potable, para que baje y distribuya por todo el lugar. También nos contó de que más adelante vamos a ir que están haciendo el desagüe, ¿no? Porque dice que la gente, sus necesidades los hace en un silo en sus casas. Bueno, pero vivir con eso hasta que se llenen los olores, los microbios, las bacterias, imagínense, ¿no? Y hay gente que tira su agua con la que se baña, con la que lava ropa en las calles, ¿no? Así que nada, mi gente, vamos a seguir viendo y a ver qué encontramos. Bueno, acá podemos ver justo lo que nos dijo el amigo, ¿no? De que están construyendo este desagüe. No, bueno, pero parece que no están avanzando mucho, ¿no? Le han hecho un hueco acá y han puesto esto de acá y esa es la tapa del desagüe, ¿no? Pero wow, se ve que está esto en pañales todavía, ¿no? Falta mucho por trabajar. Miren, atrás nuestro podemos ver la cantidad de cisternas de Rotoplas que hay, ¿no? Hay de 1000 litros, de 5000 litros, de todos, ¿no? Y dicen, bueno, el amigo nos volvió a contar, nos dice que acá cobran 20 soles por 1000 litros de agua, ¿no? Y esos 1000 litros le dura una semana. O sea, estamos hablando de que 80 soles gastan en agua mensual, ¿no? Y eso dependiendo de la cantidad de litraje que tenga el cisterna, ¿no? La mayoría son de 1100 litros, ¿no? Este es más pequeño. Acá no tienen agua potable. Agua y desagüe no hay. El agua, por ejemplo, cuando ustedes le vienen la cisterna, ¿cuánto le cobran? 15 a 20. Y para llenar 1100 litros. ¿Y eso cuánto le dura? En una semana, depende de lo que... O sea, se gastan en agua prácticamente 100 soles. Algo así sacando al mes. Y el desagüe no tiene, ¿no? No, está en proceso, creo que ya... Pero he visto que, pucha, están en pañales todavía, no avanza nada, ¿no? Nada. El alcalde no hace nada. No sé, no se ve nada, mejor pues, estamos igual. Ustedes lavan sus ropas con el agua que juntan, cocinan con todo eso. Agua, recolectamos lo que lavamos la ropa para el baño. Lo reutilizan para el baño. Su necesidad es dónde lo hacen si no tienen agua, desagüe. En el silo, pues. Y ese silo, cuando se llena, Más o menos ya se calcula y se tiene que hacer otro silo. lo tapan y abren otro. Exacto. Y no viene nadie a recolectar eso, no, a secárselo, a llevárselo. No, sería bueno que de la municipalidad venga siquiera absorber, ¿no? O sea, ustedes tienen que convivir con esos olores porque prácticamente eso huele. Exacto. Wow. ¿Cuánto tiempo tienen así? Yo estoy viviendo aquí desde el 2009 o por ahí todavía. ¿Y está así de todo ese tiempo? O sea, ¿no han desarrollado hasta ahorita nada? ¿Siguen igualito atrapados en el tiempo? Sí. Ahora nosotros nos vamos a dirigir para arriba, donde dicen que están haciendo el proyecto del agua potable del tanque, ¿no? Vamos a ver si están avanzando, cómo está esa situación, ¿no? A ver si es verdad que dice que ya está listo. Así que vamos, mi gente, la subida, como pueden ver, es bien empinada. Y como pueden conocer, y los que ya me conocen saben que yo soy a todo terreno y he subido subidas más fuertes que estas, así que una más no es nada. Ahí vamos. Bueno, al menos tiene escalera, ¿no? A comparación de otros lugares donde no hay escalera, hay que trepar, es más fuerte. Así que vamos, mi gente, miren todo lo que falta, pero yo llego. Y así es como la gente de acá vive, ¿no? Han hecho un hueco
y han construido sus casas ya dentro del cerro, ¿no? Mira, esta es la tina de la ducha, ¿no? Y la gente construye en palos de madera encima de los cerros con cables de luz, creo que es, o de internet, sus tendederos, ¿no? Para tender su ropa. Bueno, mi gente, nos encontramos prácticamente ya en la punta del cerro y hemos tenido que trepar por trocha porque ya las escaleras se acabaron y hay casas todavía, o sea, encima hay casas, ¿no? Que están construidas. Ya nos falta poco para llegar a donde está trabajando el proyecto que está allá. Allá vamos a ir. Bueno, aparentemente hay trabajadores ahí que están moviendo, ¿no? El proyecto del agua potable. Entonces podemos ver que sí están avanzando con este proyecto, ¿no? Pero vamos a ver cuánto tiempo tiene y cuánto más le falta, ¿no? Ya está. Vamos a ver. Y ahí. Ahí está, llegamos. ¿Cuánto tiempo tiene este proyecto? Tiene un año, pero nosotros estamos en construcción desde que nos han encargado, estamos ya para 3 meses. Ah, ustedes recién lo han tomado hace 3 meses. Sí. Y más o menos, ¿para cuánto tiempo más tiene este proyecto? O sea, para ser acabado. Para diciembre se tiene que estar terminando. Inaugurando ya, sí, para que ya la gente del sitio tenga agua potable, ¿no? Así es. Nosotros Sí. ya terminamos en un mes más, ya terminamos nosotros, lo que nos han encargado a nosotros. Y ya lo tenemos el reservorio de 500 metros cúbicos y la caseta de válvula. Y ya estamos cerrando con el cerco perimétrico. Y la inauguración prácticamente será en diciembre. Para diciembre, ya. Para diciembre. O sea, ya para diciembre la gente de acá del distrito va a tener agua potable, ¿no? Sí, ya para diciembre. Bien, bien. Y también lo que le faltaría y lo más importante es el desagüe, ¿no? Porque nos cuenta la gente de que dice que hace todas sus necesidades en silo, se cubre y tiene que abrir otro silo y otro silo y otro silo y no es, Ya está eso no- rebalsando. y eso no es saludable, pues, para nada. Y el agua, el desagüe no lo ven ustedes, ¿no? ¿O sí? Ya está en un 85%, ya está ejecutado, ya solamente están esperando el agua. Ah, ok, perfecto. ¿Usted es el arquitecto, el ingeniero, creo? Yo soy el técnico Hernando Saldaña Sangay, Ok. trabajador de Hagi. Usted es el encargado del Sí. proyecto. Exacto. Bueno, mi gente, estamos prácticamente ya en el proyecto que ya se va a terminar y se va a inaugurar ya en diciembre, y para el próximo año este lugar va a tener agua y desagüe, como nos ha comentado el ingeniero, ¿no? El encargado de este proyecto de acá. Donde está atrás nuestro se encuentra el pozo, ¿no? Que lo están terminando, y de acá la vista del lugar es impresionante, así que vamos a hacer una toma para que ustedes lo puedan ver. Vamos a pasar por este filo de la madera. Tenga la bondad de pasar. Gracias. Esta es la caseta de válvulas. Allá, miren. Esta Esto es la lo que nos sala de faltó. máquinas. Esa es la tubería de aducción que va a la población y la de limpia que está al costado. Tenemos 2 tubos. Y a esto vamos, el plan de la semana ya vamos a terminar en su totalidad. Acá podemos ver prácticamente arriba en el cerro que hay otra tubería de desagüe, ¿no? Ya están en proyecto ya. Ojalá que puedan tener esta gente ya agua y desagüe para el próximo año ya. Miren esta escalerita, miren, que va hacia la casa. Bien estrecha esa escalera. Casas de madera. Y acá miren, casa de esteras con tela, así rústicamente, ¿no? Y hay cantidad de perros en este lugar. Otra cosa que hemos notado acá es que hay demasiados perros, ¿no? No sabemos si son perros callejeros o tienen dueño, pero están afuera, ¿no? Y por casa creo que hay como 5 o 6 perros. Se multiplican demasiado rápido, no hay control sobre eso, ¿no? Y aparte de que no hay control porque los perros ladran mucho, te salen a querer morder y todo lo demás, no se puede caminar tranquilamente por acá, ¿no?
Si muerde el perro no sabemos si están vacunados o no, así es que yo creo que también deberían tomar conciencia sobre eso, tenerlos a los perros en sus casas y no dejar que se multipliquen, ¿no? Porque es un riesgo, de verdad. Y mire, este taller, esta casa está construida casi en la punta del cerro que ha sido cortado, ¿no? Mira, podemos ver que eso es la pared, parte del cerro, y también acá, mira. Y han puesto un taller, no sé, pero miren cómo viven la gente, mira, humildemente. Miren, y acá podemos ver que viene, está saliendo agua, ¿no? Miren, agua residual. ¿Y de dónde viene? Miren. De esa tubería que está allá de la casa. Seguramente están cocinando, están lavando servicios, están lavando ropa o algo más. Y el agua, como no tienen desagüe, sale de esa tubería, ¿no? Y miren, todo llega hasta acá. Prácticamente estamos en la calle, ¿no? Y esto viene por allá. Wow, mi gente, el olor. Los olores prácticamente que se respiran acá es olor a desagüe, ¿no? Desagüe de todo lo que tiran la gente. Como no tienen desagüe, como ya hemos podido ver durante todo el video, la gente tira sus aguas, que lava la ropa, que lavan sus servicios, sus necesidades, entre otras cosas. Se mezclan las aguas y se salen a la calle, y todo ese olor que se guarda, se queda mucho tiempo, se transforma en un olor bien fuerte, ¿no? No se puede respirar acá. Estas puertas. Tienen un buen descanso. La puerta, no sé si es, ya viene con su chapa la puerta, ya. Buena madera, mira. Todo lo que son. Estos pasan sobre las casas que han desarmado, las sacan, ajá. Casas prefabricadas, ¿no? Sí. ¿Esto qué es? ¿Qué cosa es esto? No sé qué es. ¿Qué cosa es lo que están aquí? ¿Qué es? Ah, comida para el chancho. Ah, ¿qué? ¿Lo cocinan? Ah, lo estamos cocinando para comida para el chancho. Ah, comida para el chancho. Bueno, mi gente, eso ha sido toda la aventura de por hoy. Hemos podido confirmar lo que realmente nos dijeron, ¿no? De que este lugar es se quedó atrapado en el tiempo, ¿no? Y no desarrolló en nada prácticamente, ¿no? Así que nada, mi gente, eso ha sido toda la aventura de por hoy. No se olviden de suscribirse a mi canal, regálame un like, denle click a la campanita de notificaciones, opción todas. Eso es, la opción todas es para que cada vez que yo suba un nuevo video, el YouTube te mande una alerta, un aviso, una alarma como lo quieras llamar, del nuevo video que estoy subiendo, y lo puedas ver y no te lo pierdas, ¿no? Porque si tú no pones la opción todas, yo voy a subir 1000 videos y nunca te vas a enterar, ¿no? Así que por eso es importante la opción todas. Y no menos importante, y más importante diría yo, compartir. Compartan mi canal, compartan este video por todos lados para seguir creciendo y seguir haciéndolo más conocido, mi gente. Y sobre todo, que es gratis y no te toma ni 10 segundos de tu tiempo hacerlo. Así que eso ha sido toda la aventura de por hoy y nos vemos en la próxima aventura. ¡Chao!